Continuamos en directo en Cantabria por la mañana, cuando pasan 10 minutos de la 1 en punto de la tarde, y hacía ya varias semanas que no nos visitaba y le echábamos de menos. José Ramón Entralgo, jefe de comunicación de la Policía Nacional aquí en Cantabria, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido una semana más. Vamos a hablar de distintas actuaciones policiales. La primera de ellas, la detención de un individuo por el hurto de 6 teléfonos móviles en un establecimiento comercial de aquí de la capital. Sí, efectivamente, eso sucedió en 2 ocasiones distintas, en el que este individuo pues, entraba en este establecimiento comercial de la zona de la Lisal y bueno, en una ocasión se llevó 4 teléfonos móviles y en una segunda ocasión, pasados unos días, pues dijo, vuelvo a la misma tienda porque, vamos... Me ha salido redondo, ¿no? Efectivamente, y cogió otros 2 teléfonos móviles. Bueno, pues el grupo de policía judicial que hace estas investigaciones, pues le salió bien por diversas causas e identificó plenamente a este individuo y procedió a su detención, interviniéndole dichos teléfonos en su domicilio. ¿Quien regentaba el local se dio cuenta al momento de que le faltaban los teléfonos o fue con el paso de los días? O... No. Los primeros 4 teléfonos se dio cuenta en ese momento y al día siguiente acudió a denunciarlo a dependencias policiales, allí en jefatura. Y luego los otros 2 teléfonos, pues también se dio cuenta al momento, pero esto sucedió días después. Y bueno, pues nada, se le identificó plenamente y se procedió a su detención. ¿Era una persona con antecedentes, José Ramón? Una persona con antecedentes, sí, y vamos, antecedentes en este tono de temas de delitos contra la propiedad, de supuestas sustracciones, sin violencia ni intimidación ni nada, pero cometidas en establecimientos comerciales y centros comerciales también. El segundo caso del que les vamos a hablar también, la detención por hurto, en este caso en un centro comercial de la capital, y lo que se llevaba era efectos textiles. Sí, esto es en un centro comercial de la zona de Nueva Montaña, pues como ocurre en muchas ocasiones durante un mes, pues, en varias, desgraciadamente, pues hay personas que se dedican a intentar llevarse efectos sin abonarlo por las cajas registradoras correspondientes, y en este caso, y la mayoría de los casos, son los vigilantes de seguridad de esos centros comerciales los que, bueno, pues... los ponen en aviso. Los ponen en aviso y además desempeñan su trabajo muy adecuadamente y muy bien, pues porque detectan a la persona que efectivamente sale de estas cajas sin abonar. Y en este caso, pues algo parecido sucedió, que una persona en una bolsa de grandes dimensiones, pues se llevaba pues unas chaquetas, unas sudaderas, unos pantalones también, varios pantalones, y entonces, bueno, pues detectaron que se había marchado de allí sin abonarlo. Nos comunicaron a través del 091 dicha circunstancia y cuando nos presentamos allí, pues entre los vigilantes de seguridad y la patrulla que llegó, pues procedió a la detención de este individuo y, bueno, se intervinieron los efectos y, bueno, pues en calidad de depósito se dejaron allí en dicho centro comercial, dando cuenta a la autoridad judicial correspondiente. Bueno, y la siguiente operación de la que les vamos a hablar es un acto importante. Les contamos la detención de 3 personas que estaban relacionadas con robos con fuerza en 2 domicilios de aquí de la capital de Santander. Personas que pertenecían a una banda organizada y que cometían, José Ramón, actos itinerantes. O sea, no era la primera vez que delinquían, ni era solamente en nuestra comunidad autónoma. Efectivamente, esto entra dentro de los grupos internacionales dedicados a la delincuencia y, bueno, pues de carácter itinerante, porque generalmente son personas de países del este, de Europa, y entonces pues se trasladan aquí a España y empiezan pues eso, pues por Madrid, Barcelona, Cantabria, Galicia, con carácter itinerante. Entonces, en este caso, efectivamente, eran 3 personas que habían cometido 2 robos en domicilio en la calle Alta de aquí de Santander y que, gracias a la colaboración ciudadana, que nos facilitaron algunas descripciones al respecto de cosas que se habían hecho pues eso, de forma sorpresiva en dichos locales, en dichas viviendas. Habían entrado fracturando la cerradura en ambas y se habían llevado pues, unos 600 euros más unas gafas graduadas y algunas joyas en otro domicilio.
Bueno, pues esa denuncia que nos interpusieron los propietarios de dichas viviendas, más luego la colaboración ciudadana de dicha zona, al día siguiente una patrulla policial de paisano, haciendo gestiones preventivas en este aspecto y labores investigativas también, pues resulta que practica la identificación en la zona del Faro, de aquí de Santander, de una persona que coincidía plenamente con las características que ya tenían facilitadas a través de los ciudadanos. Total, que a esta persona le interviene una cantidad de dinero, además de unas gafas graduadas. Este indicativo, que no pertenecía a Policía Judicial, pues traslada a esta persona a dependencias de la jefatura, y los que llevan a cabo este tipo de investigaciones de robos en domicilio de un grupo de Policía Judicial, efectivamente identifica plenamente las gafas graduadas que se le interviene como las que habían sustraído en el día anterior en uno de los pisos. A partir de aquí inician las investigaciones y deciden al día siguiente pues, practicar también una serie de identificaciones en lugares próximos donde se había identificado a esta persona, y además esta persona detenida, que ya está detenida, tenía también una orden de detención por un juzgado de Bilbao en el mismo aspecto de delincuencial, también por robos en domicilio. Al día siguiente, como te estaba diciendo, localizan en las proximidades también de la zona de Mataleñas pues, a otras dos personas, un hombre y una mujer, una de las cuales también tenía interesada su detención por un juzgado de Bilbao, y además a la otra persona se le interviene uno de los anillos que había sustraído en el otro domicilio de la calle Alta de aquí de Santander. Total, que en 2 días, pues, después de haber ocurrido estos robos domiciliarios, se practica la detención de estas 3 personas originarias de Países del Este y se les pone a disposición del juzgado de instrucción de guardia. Además de la joya que se le encuentra en el momento de la detención, las gafas graduadas y el importe en metálico, ¿se ha conseguido recuperar el resto de lo que habían sustraído en esas viviendas? Pues vamos a ver, lo único que estaba denunciado es un par de joyas o 3 nada más, las gafas graduadas y 600 euros en metálico. Y a ellos les han intervenido en total pues unos 500 euros más la joya y las gafas graduadas. Luego que igual hayan vendido ya o se hayan deshecho de otro anillo y tal, pues eso está ya en fase nueva de investigación al respecto y a ver lo que puede suceder. Además de esos requerimientos por parte del juzgado de Bilbao para las detenciones, ¿tenían antecedentes en alguna otra comunidad autónoma de nuestro país? Pues aquí en nuestro país no tenían más antecedentes, pero sí en la zona de este país rumano sí tenían allí antecedentes, sí. Bueno, vamos a hablar de otro caso curioso. Lo habrán visto en distintos medios de comunicación porque hace unos días era liberada una menor que había sido traída a España sin el consentimiento de sus padres, una chica de 16 años a la que José Ramón se le estaba obligando a delinquir y también a la recogida, ¿no?, de chatarra. Sí, se le estaba obligando a realizar pequeñas sustracciones en almacenes, también, sobre todo de chatarra, y otras sustracciones en otro tipo de sitios comerciales, ¿no? Bueno, pues esto ha sido una colaboración referente al Plan Nacional de la Trata contra el transexual, que no la estaban desempeñando en este caso, pero es contra la trata, y entonces pues una comunicación por parte de las autoridades policiales de la zona esta de Rumanía, de donde procedía esta familia. En este caso, los padres de la chica ponen una denuncia en su país. Efectivamente, porque había desaparecido y porque sabían que la había trasladado aquí. Sabían pues, que era España donde la habían traído. Efectivamente, sabían que era España donde la habían traído. Y había venido junto con su, entre comillas, marido de 19 años, esta niña de 16, de 19 años que se había casado por el rito gitano allí en Rumanía. Y los padres del chico. Y los padres del chico se habían trasladado los 4, y a la menor esta también, la habían trasladado aquí a España y se desconocía dónde podría estar. Pero vamos, entonces
el grupo de extranjería y fronteras de aquí, de esta jefatura superior, pues dentro de las indagaciones que se encontraba realizando y tal, pues detectaron, digamos, a esta menor realizando diversas sustracciones de estos efectos de chatarra. Y entonces la localizaron y efectivamente, posteriormente ya fue sencillo localizar tanto a su novio o marido, como quiera llamarlo, y a sus suegros, entre comillas, y proceder a la detención de los mismos. Y esto es un delito contra la trata de seres humanos. En fin, que es importante también trasladar a la ciudadanía que hay un plan a nivel nacional al respecto y que cuando algún ciudadano detecte algún tema de estos, que puede trasladárnoslo a través de un teléfono que tenemos, que es, además es anónimo, el 910 50 90, o bien un correo electrónico que es el de trata@policia.es. Cuando tengan conocimiento o que pueda estar sucediendo sí, cualquier duda al respecto, que llamen a este teléfono o que se pongan en contacto con este correo electrónico, que además es anónimo, o sea que no se facilitan datos de la persona que nos lo está informando. Una vez que la chica es reconocida por ese grupo de la policía aquí en Cantabria, ¿qué pasos se siguen, además de la detención de su pareja y de los padres de este? Pues el siguiente fue el internamiento en un centro de esta menor de edad, en tanto en cuanto no se realice la repatriación a Rumanía de esta menor de edad, que yo me imagino que estarán en ello o lo hayan realizado ya. Les hablamos de otro caso totalmente diferente. En este caso, la detención se produce por una simulación de delito y estafa. Una persona, José Ramón, que denuncia ante la comisaría, ante la jefatura, que ha comprado diferentes temas electrónicos, cámaras y drones y tal, sí. Por importe de más de 4.000 euros, sí. Y que no le ha llegado, ¿no?, esa compra. Efectivamente, eso es lo que nos viene a denunciar cierto día una persona, diciendo que a través de Internet pues se ha realizado la compra de estos efectos por este importe de más de 4.300 euros y que no los ha recibido. Entonces viene a denunciar y efectivamente él los había recibido. ¿Y por qué lo denuncia? Pues para cobrar además el seguro correspondiente a dicha, que no lo había recibido. Y en fin, pues se le imputó un delito de simulación de delito y una estafa. La estafa por el querer cobrar. Que quería cometer al seguro. Y luego la simulación de delito, pues porque era una falsa denuncia que no se había producido. Es una cosa, bueno, pues también curiosa, ¿no? Pero que últimamente también existe mucho. Bueno, y por último, José Ramón quiere dar un aviso sobre, no sé cómo llamarlo, timo. Bueno, se denomina el abrazo cariñoso, el abrazo cariñoso, que es un método delincuencial actual que también se realiza por personas originarias también, países del este y tal, y también con carácter itinerante. Entonces el fundamento de este tema delincuencial pues es el siguiente, que dos personas femeninas, mujeres, a bordo de un vehículo conducido por un hombre, pues en zonas que no son céntricas de las capitales y sobre todo de Santander y tal, la zona de Valdenoja o zona, por ejemplo, de los jardines de Piquío, o por ejemplo en la calle René Victoria, en fin, van con un coche, estas dos mujeres con un hombre conduciéndolo, y cuando ven o detectan a alguna persona de edad avanzada que va sola por la calle y tal, pues paran el coche y una de las mujeres se baja. Y entonces, bueno, pues aduciendo, por ejemplo, que se parece usted a mi padre o a un familiar mío que está no sé dónde, patatines y tal, y le da un abrazo, y por medio de ese abrazo, en ese momento, pues intenta que se desprendan el reloj correspondiente, o si es una señora, pues los pendientes o las cadenas de oro, algún tipo de joya, para llevárselo de forma totalmente sin violencia y sin intimidación, simplemente
pues eso, dándoles un abrazo y diciéndoles que pues eso, un parecido físico o tal con un familiar, o también preguntándoles por la localización de una iglesia o de una catedral, dónde está la catedral y tal, alguna cosa así que les guste a estas personas de edad muy avanzada. Entonces, en estos casos hay que tener mucha precaución al respecto. Hemos tenido 2 o 3 casos hace un par de semanas y... Sí, como dices, es itinerante, puede que ya no lo estén cometiendo aquí, pero que vuelvan en cualquier momento. Efectivamente. Entonces, lo más importante es trasladar a la ciudadanía que, bueno, este tema delincuencial actualmente pues, se está llevando a cabo y que a través del 091, en cuanto pase alguna cosa de estas, nos llamen y nos den más o menos descripción, ¿no? de estas personas y del coche, sobre todo del coche y tal, y en fin, para poder nosotros realizar estas investigaciones y proceder a la detención de dichas personas. Bueno, y sobre todo que no se fíen. Que no se fíen, efectivamente, que no se fíen. Y es que además, en algún otro caso, no ha sucedido aquí en Santander, pero sí en otras ciudades, últimamente lo que está ocurriendo es que, aparte de intentar quitar estas joyas de forma, bueno, pues sin ningún tipo de violencia ni fuerza, efectivamente, cuando, por ejemplo, esta persona ya se muestra un poco así reticente, y tal, igual emplean el método del tirón, cogen la cadena, se la tiran y se marchan. O sea que, en fin, que hay que tener cuidado con este tipo de cosas y que sobre todo lo que queremos es que nos faciliten información momentánea de lo que ha sucedido y que, vamos, y descripción de estas personas sí, y del vehículo lo más detallado posible, eso es. Bueno, pues José Ramón, una semana más, muchísimas gracias. Nos vemos en próximos programas y ustedes no se marchen, el programa continúa en tan solo unos minutos.